Señoras, señores, muy buenas noches. Sean como siempre bienvenidos a una edición más del turismo en nuestra industria, aquí en su televisión cercana, como es Digital Costa del Sol. Retomamos nuestro habitual plató después del programa que tuvimos en exteriores la pasada semana con motivo de la Feria del Marisco en el puerto deportivo de Benalmádena, y hoy nos centramos en un sector que posiblemente dentro del turístico haya crecido más que ningún otro en los últimos años. Nos estamos refiriendo al sector de las viviendas y apartamentos turísticos, tan controvertido, tan en boca de muchos, en positivo o en no tan positivo, por aquello de, bueno, pues su crecimiento, su desarrollo y a lo mejor a falta de una normativa que regule para bien de todos los implicados este sector que cada vez, como decimos, está teniendo bastante más incidencia e influencia en el ámbito turístico de el mundo, por decirlo así. Europa y Málaga y Andalucía no podía ser menos. Con nosotros repiten dos invitados, dos representantes de este sector que forman parte de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, que bajo la denominación de siglas AVAPRO tenemos con nosotros a su presidente, como es Carlos Pérez Lanzat. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y junto con Carlos Pérez Lanzat, el secretario general de dicho colectivo, como es Álvaro Gracianes. Álvaro, también buenas noches. Buenas noches. Gracias también por repetir. Gracias a vosotros. Bueno, pues el tema sigue estando muy de actualidad, porque cada 2 por 3 la actualidad del sector turístico marca los vaivenes de esta recuperación en los cuales nos encontramos, sobre todo al hilo de una actualidad muy puntual, porque a partir de mañana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga va a tener lugar la 8ª edición de un congreso europeo e internacional bajo el nombre de Vitor Summit 2023, que por 8ª ocasión se celebra en la capital, con lo cual, en la capital malagueña, con lo cual, ante este congreso que va a estar desde mañana hasta el próximo día 10, así como la actualidad propia que genera el sector de los apartamentos y de las viviendas turísticas, queremos hacer este programa monográfico para saber cuál es el momento actual en el cual se encuentra este ámbito tan interesante y tan importante dentro de nuestra industria turística. Yo no sé, Carlos, si cuando hablamos de crecimiento exponencial y crecimiento real al mismo tiempo, es posiblemente el sector de las viviendas, de los alojamientos turísticos, el sector turístico que más está creciendo en las últimas décadas. No sé, 10 años quizá a lo mejor no, pero sí desde luego es la vertical de alojamiento que tiene mayor crecimiento de demanda y también de oferta. Ahora mismo hemos hecho ahora con la Federación Nacional FEBITUR un estudio donde nos da una comparativa respecto o sea, se ha cerrado 2022 y nos da una comparativa respecto al 19, que es un año más normal, y todos los parámetros son bastante positivos respecto al apetito del turista nacional de elegir esta tipología. Si tuviéramos que hacer, pues no sé, un retrato estadístico del número de viviendas y apartamentos o plazas turísticas que se disponen, hablemos de la capital y de la provincia, si bien vuestra asociación tiene rango regional, rango andaluz, ese crecimiento, ese desarrollo, ¿en cuántos números se pueden evidenciar? Bueno, ahora mismo Andalucía tiene un registro en torno a unas más de 100.000 licencias registradas, que luego estén operativas, estamos hablando de unas 72.000, es decir, que no todas las licencias son funcionales. Esto normalmente es debido a gente que tiene la licencia, pues bueno, para tener la casa regularizada, y ante el temor de ayuntamientos que hacen campañas electorales un poquito más riesgosas para el propietario o el ahorrador, tener esa protección de, pues ante cualquier circunstancia, poder regularizarla. Y luego, pues en el caso de Málaga estamos hablando de 64.000, 65.000 en todo lo que es la Costa del Sol, no Málaga ciudad, todo lo que es la provincia. De respecto a todas las camas que hay en Andalucía, es decir, toda la disponibilidad alojativa que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía, nosotros representamos más del 64% de la oferta regularizada. Es decir, de todas las tipologías de alojamiento, el mayor volumen de capacidad alojativa la tenemos entre viviendas y apartamentos turísticos.
con unas 643.000 camas. Claro. Aprovechando precisamente que Álvaro Graziani es, además de secretario general de este colectivo empresarial, él es abogado, en términos jurídicos, ante tanto crecimiento que se ha tenido en los últimos años, está claro que el sector tiene que ser pues organizado, desarrollado, acorde a ese crecimiento. ¿Cuál es la situación jurídica de derecho en la cual nos encontramos? ¿Se encuentran los apartamentos, las viviendas turísticas, ante la polémica que a veces surge a nivel de calle sobre si esto es así o esto es de otra manera? Pues curiosamente, contra lo que se opina en la calle, puede ser el sector más fiscalizado que existe en España, pero no solo en el sector alojamiento, sino en cualquier otro sector. ¿Por qué? Porque las viviendas turísticas en su mayoría funcionan a través de plataformas. Es decir, en la metodología que todos conocían hace 20 años de llamar al periódico, hacer la reserva, pagar en efectivo, no existe, se hace todo por internet, y todas las plataformas informan a la agencia tributaria de la persona que ha venido, el DNI o el NIE, el importe que ha pagado, el propietario de la vivienda, referencia catastral, o sea, fiscalización absoluta, no se escapa ni un céntimo. Y quitando la parte tributaria, que quizás es la que tiene más peso, desde el punto de vista de la regulación turística, también está totalmente regulado en todas las comunidades. ¿Por qué? Porque establecen primero la ley de turismo, todas las categorías de alojamiento, luego tienen su decreto propio, pero es que además no se nos olvide que las viviendas con fines turísticos son viviendas, por lo tanto tienen que cumplir toda la normativa constructiva de vivienda. A veces se escucha de determinados lobbies decir, es que las viviendas turísticas tienen menos normativa. No, que tienen normativa doble. Tienen la propiamente turística, claro, que puede ser esa en concreto, puede ser menos densa que la de otro tipo de alojamiento, pero es que luego tienes que sumarle toda la normativa de vivienda. Una vivienda no la construye cualquiera, sino podrían preguntarle a cualquier promotor si es fácil jurídicamente o no construir una vivienda. Por tanto, regulación estamos con la ley de por medio, como no puede ser de otra manera. Quizá hay que adaptarse a los tiempos porque el crecimiento que está habiendo conlleve para los intereses de todos que esto esté de la mejor manera establecida, para así ofrecer un mejor servicio, un mejor desarrollo, una mejor riqueza ante una demanda que va continuamente en crecimiento. Pero claro, la parte que pueda quedar coja es que a lo mejor para que todo eso ocurra hay que estar legalizados en base a la actividad de todos los que tienen, entre comillas, viviendas o apartamentos turísticos, porque, digo yo, hay pirateo, hay situaciones donde haya gente que vaya por libre y bajo el seudónimo de vivienda turística está haciendo una labor no controlada, no legal, en base a los criterios establecidos por vuestras asociaciones. Malos actores, ilegalidad y esto lo hay en todos los gremios. Exacto. O sea, lamentablemente eso es así, pero la lucha y el trabajo que estamos haciendo desde el sector y con las administraciones es reducirlo al máximo. O sea, como bien ha dicho Álvaro, el sector está es quizá el único modalidad de alojamiento que tiene esa transparencia fiscal a nivel de que es el modelo 179, solo aplica a esta tipología de alojamiento únicamente. O sea, ni un hotel, ni un camping. Nosotros estaríamos encantados, de hecho, que este modelo se extienda al resto de alojamiento porque daría esa transparencia fiscal de la que nosotros ofrecemos, ¿no? Y luego respecto a irregularidades, pues, bueno, el pillastre, ¿no? Y el que siempre está, o el mal actor, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Eso es lo que pasa, que habrá que poner las herramientas para intentar limitarlo, pero igual que a lo mejor en un hotel llega un balconing, llegan a veces las despedidas solteras, tienes ahí una operación de low cost, es decir, hay distintos y hoteles que no reforman y que están los edificios dejados. Claro. Sí. O sea, siempre va a haber alguien, como en cualquier profesión, que no sea el ejemplo de lo que pide el mercado y hacia dónde va el mercado. Entonces, con esa premisa, el sector, yo creo que al revés, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los sectores que, al entrar en un momento tan avanzado de digitalización, de internet, de transparencia, con los comentarios de clientes, con este modelo 179 que realmente estás totalmente controlado porque la comercialización es toda digital. Sí. Entonces, hay tantas herramientas para poder controlar que realmente es que no tiene mucho sentido, porque uno, si no tienes una buena valoración y una buena reputación online, no existes, claro, no vas a tener esa recurrencia. Y dos, pues porque estás más expuesto y la información más transparente que nunca. Datos sobre la mesa para que ustedes tengan una
dimensión aproximada de la importancia que este sector tiene en los momentos actuales. Y por sacar un titular, en el caso de Málaga, con su provincia, estamos hablando que aquí el sector de las viviendas y apartamentos turísticos es de los más punteros por demanda, por oferta, por calidad, por números de España. En Andalucía teníamos el dato, ¿no?, de que era en torno al 45-47% de la demanda nacional de esta tipología de alojamiento se está quedando en Andalucía. El impacto económico, creo que de este observatorio estaba solo en impacto en destino, que representa el 80%, 81% del gasto de viaje, estaba en más de 15.000 millones de euros, solo de lo que es turista nacional. Claro. Es decir, español que se desplaza dentro del territorio y hace una pernoctación en la vivienda turística. Y además, con datos que creo que es lo que es relevante, estamos hablando de una pernoctación media, una estancia media de 5,5 noches, que ha aumentado de 5,3. Y además, el número de personas que se alojan es de 3,9. ¿Qué nos dice este dato? Lo que dice es, primero, que respecto al anterior estudio, que lo hizo la Universidad de Salamanca, que lo hace nacional, y en breve tendremos el estudio de Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Tendremos uno propio de Andalucía con las métricas específicas. Lo que nos dice este estudio básicamente es que hay un nivel mayor de confianza por parte del turista. Es decir, el turista, aparte también acelerado por la pandemia, esta sensación de privacidad, de seguridad, de tener un control real de su entorno, ha aumentado que, pues primero, que haya más gente que decida, oye, quiero probar esta tipología de alojamiento y tener unas vacaciones así, y además con una estancia media mayor. Es decir, todo lo que sean reservas de más de 2 noches y más de 3 personas, normalmente esta tipología de alojamiento tiene muchísimo más sentido porque va a ser obviamente mejor de precio, también depende del nivel, ¿no? Si es un producto de lujo, pues obviamente se paga, ¿no? Pero con este panorama lo que ha hecho es, y acelerado por el COVID, como decía, lo que ha hecho es naturalizar y normalizar pues el uso de esto. Aparte que está irrumpiendo muchas empresas que están en distintos destinos, que te dan una tranquilidad y una digamos como una marca o una certificación detrás, donde sabes que pues a todas estas viviendas tienes este servicio de consigna de maletas, de transfer de aeropuerto, de un secador de pelo a un servicio, a un problema de mantenimiento. Es decir, cada vez está más profesionalizado. Claro, y de hecho esto ha sido uno de los puntos importantes del decreto en el que se está trabajando, que será el próximo decreto, es tener una definición del profesional, del gestor y del operador profesional. Incluso, me corregís si me equivoco, está habiendo cada vez más interés por grupos hoteleros a la hora de explotar estos sistemas de alojamiento, dado el crecimiento y la diversidad del sector. No me equivoco, ¿no? No. De hecho, el que exista la vivienda turística existe porque la gente quiere que exista. Es decir, no existe la vivienda turística porque de repente un grupo de personas que había poner mi vivienda en uso turístico y ahora va a venir la gente, ¿no? Claro. Como existía esa demanda, nace la vivienda turística para cubrirla. Como decía Carlos, la sensibilidad del viajero ha cambiado, está cambiando. El viajero quiere integrarse en una comunidad, en una zona, quiere estar con vecinos, quiere sentirse parte de la ciudad, quiere vivirla, y eso lo ofrece la vivienda turística. Algunos lobbies hoteleros pelean como gatos panza arriba, no contra la vivienda turística, sino contra el mercado, contra la demanda, contra el turista, y otros se han dado cuenta que las cosas están cambiando y que ahora se tienen que integrar. No, entonces, claro, hay unos que son más listos y en vez de pelear por quitar a los otros, pelean por hacerlo ellos mejor. Lo que es la competencia sana. Está claro. Hablaremos con cierta profundidad en la segunda parte de nuestro programa, pero sí que todo esto nos ha servido de preludio para el evento, el congreso, que a partir de mañana se va a celebrar, como decíamos antes, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con motivo de Fitur Summit 2023. Antes de que entremos en desarrollo y en materia de este congreso en sí, más vale esta promoción, un minuto, sobre cómo se nos presenta esta 8ª edición de Fitur Summit 2023 a partir de mañana hasta el día 10 en la capital malagueña con esta portada.
Si hay un evento puramente malagueño desde sus orígenes, pese a que tengan tan solo 8 años de vida, este es Fitur Summit 2023 entre el 10 y el 12 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, donde se va a reunir todo el sector con unos datos y números que se pueden concretar en unos 500 asistentes, por cierto, venidos de toda Europa, unos 90 ponentes panelistas para dimensionar los distintos aspectos que tiene el sector y una superficie expositiva donde empresas que trabajan en el mismo van a disponer de 2.500 metros cuadrados de superficie para mostrar los escaparates de sus distintos servicios que se presentan. Estamos hablando de un evento, de un congreso ya consolidado, ¿no? Bueno, creo que va reflejando más la realidad del sector. Efectivamente hablamos de esa profesionalización. Esta edición tiene 3 pilares: profesionalización, crecimiento sostenible e innovación. Tenemos un comité organizador y bueno, la tecnología sí la hemos asumido, que vivimos en una sociedad y economía tecnológica y básicamente lo que hemos enfocado en la agenda en estos 3 pilares. ¿Qué es lo interesante, ¿no? ¿O por qué se tiene que atender este encuentro? Pues, bueno, al final lo que se ha hecho es un encuentro entre profesionales y personas que se están dedicando íntegramente a esto, a una explotación, pues sea con una vivienda o con carteras. De hecho, vamos a traer a las 3 empresas más grandes de Europa a nivel de volumen, una con 100.000 unidades en cartera, 45.000 y 25.000. Y estos 3 líderes, tenerlos juntos, ver, además empezaron todos pequeños, es decir, que estos son empresarios que han tenido una buena visión, han sabido crecer. Algunas son empresas que de hecho están en Andalucía desde hace 50 años, o sea que la más antigua lleva 50 años en el mercado, que es lo que decimos, que no es nada nuevo. Y bueno, lo que planteamos es una plataforma de encuentro, una oportunidad para esto que decimos, ¿no? Que al final todo el mundo conoce o está involucrado o conoce a alguien de una vivienda turística o un conocido o el mismo. Entonces es un fenómeno que ha venido a cambiar el modelo turístico totalmente y el modelo social en muchas de las cosas. Es decir, es quizá de los modelos turísticos más ramificados que existen. ¿Qué ofrece esto, ¿no? La oportunidad primero de poder hablar con un experto, o sea, tener una clase magistral o un panel con expertos que están absolutamente especializados en esto, que te pueden resolver dudas desde una fiscalidad a un tema jurídico o tema normativo, porque el tema normativo va a estar muy presente y Álvaro va a estar cubriendo bastante de estos asuntos precisamente, a soluciones tecnológicas que estás buscando para tu negocio, cómo conseguir un mayor volumen de reservas directas, cómo se debe planificar una buena estrategia de precio para conseguir una buena rentabilidad, cuál es la tecnología adecuada según el perfil de o tu vivienda o de tu cartera. Es decir, es 3 días compactados de conocimiento total y luego aparte de networking, o sea, poder hacer contactos con gente que está pasando en el mismo proceso o que ha pasado los mismos problemas que tú o que tiene una solución que le ha funcionado y poder encontrar la próxima solución o colaboración o socio con el que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel, pues creemos que es un poco lo valioso. Realmente es poner delante de todo el sector a los líderes más indiscutibles, los expertos de referencia a nivel internacional, porque vienen también gente desde India, de Estados Unidos, de todos lados. Claro, digamos, hacer una apuesta en común sobre estos 3 aspectos básicos: la profesionalización, el crecimiento sostenible y la innovación. Pero, ¿en qué situación nos encontramos de manera comparativa con el resto de otros países europeos que no sé si van más adelantados que nosotros en el sector o estamos siendo referencia para ellos? ¿Cuál es la situación de cara a Europa y Europa de cara a España en base a esta puesta en común que vamos a tener a partir de mañana en Málaga? Pues es curioso porque España, con respecto a todo lo que es el control, es una pionera. Ahora hay una propuesta de normativa europea respecto al número de registro y fiscalización, que son curiosamente las que ya tiene España. Lo comentaba Carlos antes, el modelo 179, donde las plataformas tengan que informar a los organismos tributarios de los ingresos. Eso está en la propuesta europea y en España ya está aprobado. Los números de registro que exigen prácticamente todas las comunidades autónomas, la andaluza también, para utilizar una vivienda
con fin turístico. También hay una propuesta europea, cambia un poco con respecto a la normativa actual, pero en todo lo que es control y fiscalización, España es pionera. Por tanto, aquí vamos, digamos, a ser referentes de cara a esos otros países que vengan a pensar en nuestra experiencia, a tomar nota de nuestra experiencia, pero ¿qué tendríamos que también aprender nosotros de otros países en los cuales haya modelos que sean también interesantes llevar a cabo en nuestro ámbito? Yo creo que también es importante, primero, el marco europeo, y aquí me permito yo hacer claro, ahora de entrevistador. ¿Cómo crees tú que va a cambiar? Porque creo que esto realmente es quizá, ¿no?, que está involucrando tanto a plataformas como a operadores, que ese va a ser, yo creo, el gran cambio que afectará a toda Europa. No sé si hay un modelo o un marco, diría, respondiendo un poco también a tu pregunta, que sea el ideal. Desde luego Portugal ahora mismo no lo es. ¿Hay directivas europeas al respecto? Ahora mismo se quieren aprobar dos. Una sobre el impuesto de valor añadido y otra sobre los números de registro y la fiscalización. Que Europa también está por establecer las bases adecuadas para que esta realidad sea pues puesta en actualización en base al crecimiento que está teniendo. Es decir, no digamos que vamos por detrás o por delante, pero lo cierto es que hay interés por las administraciones, y en este caso la madre es la europea, a la hora de que los países puedan tomar como referencia aquellas directivas que se pongan al efecto. Yo creo que los dos caminos, y corrígeme si me equivoco, uno es control, que por eso el número de registro, y segundo es recaudación. Claro. Yo, de Portugal es verdad que en algunas cosas lo está haciendo mal, pero en el sistema tributario, con respecto al IVA y el impuesto a la renta de las personas físicas, ahí sí lo hace muy bien, pero curiosamente la normativa de IVA que tiene Portugal viene del mismo reglamento europeo. Pasa que Portugal lo interpreta de una manera y España de otra. En España mismo, con la tributación, cualquier persona que tenga una vivienda turística sabrá que no es agradable, porque tienes que hacer la declaración a final de año, una cantidad de facturas brutales, que si prorrateo por días, que si este gasto sí, que si este gasto no. Portugal tiene un sistema donde consideran a la vivienda turística una actividad económica, pero a la vez que la consideran una actividad económica tiene una serie de límites exentos, a partir de los cuales no hay que llevar una contabilidad, se presentan en los momentos, lo aclaran mucho. Está más simplificado. Efectivamente, te engloba como una actividad económica, lo cual es mucho más ágil, y aparte, en muchos casos, dada la profesionalidad real, pero a la misma vez te libera de una carga administrativa brutal que no tiene sentido. Por ejemplo, en el sector hotelero, un pequeño hotel llevado a cabo por una persona física puede tributar por módulos, que es un sistema muy sencillo. A una vivienda turística no se le permite eso. Curioso, ¿no? Siempre escuchamos del sector hotelero, no pagan impuestos. No, yo quiero pagar los mismos que tú. Ojalá pudiese estar la vivienda turística por módulos. Estaríamos encantados todos. Por tanto, digamos que el marco de ordenación legal y jurídicas va a ser uno de los asuntos de puesta en común sobre las experiencias de uno y otro países. Pero a mí me gustaría, poniendo la lupa en este Congreso de Fitur Summit 2023, que entráramos en el mundo de la empresa de servicios, en donde, como bien decías, Carlos, empresas que ya tienen sus años en cuanto a gestión, en cuanto a servicios a disponer. ¿Qué empresas se están creando y qué servicios se están prestando con la innovación, con la demanda? ¿Qué nos podemos encontrar en este congreso en Málaga durante estos días para conocer cómo está siendo este desarrollo del sector de las viviendas y apartamentos turísticos? Bueno, yo creo que uno básico es los servicios, por ejemplo, que da Álvaro, que es estar al día de qué normativa está surgiendo. Porque asesoría. Eso es los cimientos de cualquier actividad o de cualquier negocio. Y luego, básicamente, irse adaptando a las nuevas necesidades. Vamos a ver, a nivel tecnológico están pasando tantísimas cosas que realmente nos vamos a tener que reinventar de una forma muy drástica. Vamos a hablar, por ejemplo, del chat GPT, de cómo va a cambiar eso la forma. ¿Qué es el chat GPT, Carlos? Bueno, pues al final es una herramienta de inteligencia artificial que te permite, a través de un algoritmo, hacer preguntas y tener respuestas, pero a un nivel tremendamente avanzado. Vale. Y por resumirlo, de manera que tú, en un momento dado, tu forma de viajar, y ya hay plataformas y empresas que lo están aplicando, puedes decir, oye, recomiéndame qué lugares visitar en la Costa del Sol. Vale. Y te va a sacar un listado como casi fuera o un conserje o un agente de viajes.
Entonces, y el nivel y la velocidad y el ritmo al que está creciendo este es ridículamente más avanzado que haya podido ser cualquier plataforma social, televisión, cualquier medio. Es decir, creo que ha sido en el orden de 5 días se ha llegado a 1 millón de usuarios. Qué fuerte. Entonces, eso va a cambiar, y todo lo que es la inteligencia artificial va a cambiar la forma que tú tienes de viajar. Es decir, vas a poder estar hablando a través de un chat de cualquier herramienta de mensajería y no vas a saber si es una persona real o es un robot. O sea, estamos justo ahora mismo en toda, o sea, ahora mismo se está poniendo muchísimo esfuerzo de energía en esto. Es decir, que aunque el tipo de turismo de vivienda y apartamento da cierta individualidad a los usuarios, con las nuevas tecnologías como las que estamos aquí aplicando, se va a sentir, y ya se están sintiendo con estas aplicaciones nuevas, totalmente arropados, totalmente asesorados, totalmente informados, donde esa intimidad se pondrá entre comillas porque uno va a estar muy bien, digamos, respaldado por aquello que le interese en el lugar donde se encuentre. Bueno, el reto aquí va a ser, que es interesante esto, va a ser, y lo hablábamos con empresas de lujo, y teníamos una sesión de trabajo el otro día, cómo esa autenticidad o ese respaldo que tú dices te lo puede dar una herramienta de inteligencia artificial. Es decir, cómo consigues ese factor de ser único y auténtico y personal cuando realmente te está hablando un ordenador o una máquina. Pero mientras que me sirva. Claro, pero o sea, la respuesta te la va a dar, es la autenticidad de esa respuesta o lo que tú sientas que está encajada y personalizada a tu propia demanda, porque información de Costa del Sol, millones de, o sea, la misma pregunta la hacemos los tres y seguro que nuestra expectativa y lo que queremos del destino va a ser muy diferente. Claro, claro. Entonces personalizar eso va a ser, creo que, un reto. Pero bueno, construimos otra vez más un apartamento inteligente. Este año es el apartamento inteligente y además sostenible. O sea, hacemos un esfuerzo muy importante para la sostenibilidad. Lo construye Cave Home y luego hacemos una colaboración con Sustónica, una empresa que hace certificaciones, y lo que te va dando es puntos de contacto donde podemos ser más sostenibles. Que también a raíz de... vamos a hablar muchísimo de sostenibilidad porque a raíz de la pandemia esto, que era una inquietud, se está acelerando hasta el punto de partida de que hay informes que nos dicen que hay turistas y viajeros que están dispuestos a pagar más si saben que el alojamiento tiene o aplica medidas de sostenibilidad, o sea que tiene algún tipo de compromiso o responsabilidad social corporativa. Es decir, hay que estar en vanguardia en todos los aspectos, ya no solo legales, sino de nuevas tecnologías, porque todo eso va a aplicar nuevas sensibilidades y nuevos servicios. Yo no sé, podríamos estar aquí y a mí me interesa mucho poner esa lupa, como decíamos, por ejemplo, casos de check-in o casos de atención más o menos personalizada. Aquí, digamos que empresarios son todos, desde el que tiene una propiedad individualizada, única, un pisito, ¿vale? A empresas que ya elevan sus números por decenas y centenas. ¿Cómo se puede perfilar esa actividad tan variopinta en un servicio de excelencia? Porque claro, no sé si dice, cuidado que esto ya es una empresa que lo hace de una manera muy, muy directa, muy digitalizada, y hay otros tipos de actividades de viviendas y de apartamentos donde hay un trato quizás más directo con la persona, con el propietario. ¿Cómo, digamos, el abanico es en función de la demanda y en función del perfil del cliente, ¿no? Totalmente, y aparte una de las cosas buenas que ha tenido la vivienda turística a través de las plataformas digitales es la disrupción que se ha producido en el mercado. Entonces, claro, ahora mismo esa variedad de oferta es algo positivo, porque el turista va a poder elegir. Estará el que a lo mejor quiera, pues por ejemplo, estamos hablando de vivienda turística, pero no olvidamos, por ejemplo, en Andalucía el turismo rural, una casa rural. Habrá quien quiere ir a una casa, que el dueño de la casa viva al lado, que tenga allí 4 gallinas y 3 ovejas, y habrá el que no, yo quiero una casa rural para estar tranquilo. La demanda es muy variopinta, entonces la oferta lo que va a hacer es adaptarse. Entonces, si una mayoría de turistas quieren una cosa, habrá una cosa pues más de masa, pero luego habrá especialidades. Está el que quiere un trato personalizado, conocer al dueño, cómo está, irse con él a tomarse unas cañas, y el que quiere un servicio más estandarizado. Es decir, que el servicio tiene que estar en consonancia con la diversidad. Y ahí quizás sea la virtud y la potencialidad que tiene este sector comparado con otros sectores de hospedaje, por llamarlo así.
Bueno, el sector ahora mismo, y volviendo al punto que tú iniciabas en la primera pregunta, es decir, el sector en el 2021 era un mercado de 91 billones. O sea, eso es el mercado global. Y se espera un crecimiento en los próximos 9 años de cerca de un 13%, y llegaremos a ser un mercado de unos 320 billones. Es decir, que el mercado al que se va a poder alcanzar va a crecer a un ritmo exponencial. Y esto implica que va a haber grandes oportunidades. O sea, es un sector muy fragmentado, por lo que tú has dicho. Porque todavía no hay marcas. Es decir, tú piensas, ahora te pregunto, una cadena hotelera y se te ocurren mínimo 20 o 30. Claro, en el caso... Si piensas en esto, ahora están Están entrando, pero no están hechas todavía. Correcto, entonces... Y eso es un poquito también lo que hablábamos en Vitour, ¿no? En Vitour Summit, primero invitamos a esa gente que ya está dando su primer pasito y ya está empezando a tener como una oferta multidestino, es decir, que vas como cualquier otra cadena hotelera y puedo tenerlo en Madrid, en Málaga, en Sevilla, en Valencia, o en Berlín, en Múnich, en Roma. Claro, claro. O sea, empresas que ya han dado ese primer pasito. Y claro, eso tiene muchas implicaciones. Primero tiene implicaciones en el sector inmobiliario, porque obviamente ahí hay un inversor inmobiliario que ya está empezando a entrar, inversor institucional. Luego hay un operador que va a estar dando esa gestión, y sea en un contrato de alquiler la operativa es distinta, o una claro. garantía. Y Claro. luego lo que estábamos diciendo, una experiencia de marca que puede ser, como decía Álvaro, o más boutique, o más concepto de cliente de empresa, o más de en lugares de playa. O sea, que eso Menuda gama y menuda por hacer. oferta se nos está presentando ya de una manera más fácil y más cercana. El tema da para muchísimo. Hacemos un alto en el camino y luego continuaremos con más detalles, con más cuestiones relacionadas con este sector de las viviendas y los apartamentos turísticos a raíz de este congreso que tiene lugar en Málaga a partir de mañana. Vitour Summit 2023.